Bueno, pues buenas noches. Estamos en el episodio uno de Una caña con la Wade. Aquí estamos con la caña, es sin alcohol. Eh, Episodio uno, el cero fue con mi amigo Daniel Echeverry. Y en este episodio uno he traído a, bueno, pues a alguien que cumple perfectamente el perfil de lo que planteé cuando quise hacer este programa. Que es que sea amigo mío, en este caso de hace unos pocos días, más o menos, pues algo así como 20 años, o 19 o algo así, y que sea una persona que haya pasado por mi vida desde el punto de vista profesional. Entonces, en este caso, es mi buen amigo Yago Jesús. Hola, ¿qué tal, Yago? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Yago, bueno, imagino que muchas personas lo conoceréis, fue uno de los cofundadores del blog Security by Default. Hablaremos de ello más adelante, un poco hablaremos de esa aventura, de cómo comenzó esa aventura, lo que queríamos hacer. A Yago, como digo, lo conozco hace un montón de años, fuimos compañeros de trabajo inicialmente en una empresa en la que coincidimos. Y bueno, pues actualmente es una persona reconocida, muy reconocida en el sector y por mi parte además siempre he dicho que he tenido, pues yo creo que en mi vida profesional dos o tres personas que considero mentores en cuanto a lo que me han servido personalmente, por un lado, pero también profesionalmente a la hora de aprender por mi parte un montón de cosas. Y en el caso de Yago ha sido la ramita de Dumbo, sobre todo, el que era, que siempre decía, justo en las épocas en las cuales estaba Matrix 2. Y decías, tío, es que eres Neo, eres el elegido. Ni me acuerdo el cabrón. Bueno, entonces, bueno, Yago. Soy coach. Soy Eh... coach. Dilo. ¿eh? Que soy coach. Sí, sí, Soy totalmente, coach, vamos. es Eras mi mi... coach. Eras en el ETC Hall, mejor amigo. La IP y haces ping, mejor amigo y salía Yago. Muy bien. Bueno. Yago, muchos años que nos conocemos, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Qué haces? Bueno, yo actualmente desde hace, calculo, unos 5 años aproximadamente, pues me dedico profesionalmente íntegramente a Garante como una suerte de CTO, ideólogo y otras muchas cosas. Y entonces, bueno, pues aparte de los proyectos que a la gente le puede sonar de evidencia digital y un poco en lo que nos hemos hecho nombre, estamos tratando de sacar nuevos servicios y nuevas herramientas, siempre intentando que sean originales y en eso estamos, básicamente. Sí, además es que contigo lo de la originalidad y la innovación es garantía. O sea, yo me acuerdo, siempre me acuerdo de un amigo mío del colegio que además decía yo, joder, es que os parecéis un montón hasta físicamente, yo creo que te lo he dicho alguna vez. Y el tío lo que tenía era una creatividad de cojones. Y tú igual, o sea, las cosas de decir, no, pues que se me ocurrió, hice una herramienta que hacía esto y fíjate, con esto me salto esta protección. O me acuerdo el Qt, que era el fragmentación al final, ¿no? De peticiones HTTP en aquellos años. Porque hablando de aquellos años, claro, muchas personas que verán este vídeo, de las que esperemos que alguien lo vea, dirán, claro, o sea, Yago y Lorenzo, claro, sí, efectivamente, sí, de Security by Default. Pero tú y yo no nos conocemos de Security by Default del 2007 o por ahí. ¿De qué nos conocemos tú y yo? ¿Te acuerdas cómo nos conocimos tú y yo? Sí, yo perfectamente, me acuerdo perfectamente de cuando nos conocimos, Puedes dar porque detalles si quieres, ¿eh? No hay ningún problema. que sí o que no, perdona, que no te he Que sí, oído. que puedes dar los detalles que quieras, que no hay problema. Pues yo recuerdo que yo venía de haber estado en una consultora que de aquellas era muy importante dentro de que la seguridad era muy pequeñita y había fichado por una empresa más pequeña todavía que nos habían, o por lo menos a mí, no sé qué te dijeron a ti, pero un proyecto de innovación donde la estructura iba a ser horizontal y todos íbamos a vivir muy bien. Y entonces acepté esa propuesta y lo primero que me designaron fue a ir a un operador, no sé si podemos decir el nombre, Puedes, a ONO, fuimos a a ONO. ONO, efectivamente, que estaban montando la gerencia de seguridad. Yo venía o había montado la primera gerencia de seguridad en Telefónica, bueno, yo no, yo y 40 personas más, en las cuales yo era prácticamente el que llevaba los cafés, pero bueno.
Entonces llegamos allí y efectivamente tú ya estabas, y yo recuerdo que al principio se generó un cierto clima de hostilidad por tu parte, porque dices, aquí este tío que viene nuevo, ¿cómo será? Y sí que yo noté que estabas muy a la defensiva y en una posición un poco, pues bueno, que a lo mejor no las tenías todas contigo, porque yo creo que tengo un perfil muy peculiar bueno, pues puede ser. Pero yo creo que, y así como en otros escenarios, a mí yo tengo que decir que me ha costado mucho más el adaptarme o el tratar con gente, yo creo que todo eso se disipó en prácticamente horas, ni siquiera días, ¿no? Sí, Y a partir de ahí, pues bueno, nos encontramos ya nosotros con un ambiente un poco hostil dentro de la organización y entonces, pues claro, pues eso aún une más, porque es verdad que, bueno, era una época donde la seguridad era bastante poco considerada, muy la pesadilla de la gente de sistemas, en fin. 2003, Sí, pongamos la sí, sí, fecha, 2003 fue aquello, sí, efectivamente. fue Entonces, yo creo abril de 2003, por ahí. que lo pasamos muy bien porque además tú y yo tenemos estilos de trabajo muy diferentes. Sí, Y en vez de eso, suponer un problema de, ay, pues este tío no hace lo que hago yo y yo no hago lo que hace él, yo creo que desarrollamos una complementación perfecta. sí, En el totalmente. sentido de que tú sabías que yo tenía una serie de handicaps, yo sabía que había otras cosas, otros handicaps tuyos, y al final dijimos, somos capaces de compensar. O sea, yo aquí tengo como en las unidades estas del Civilization, o sea, más 5 en esto y menos 2 en esto, Ya, ya. y había una compensación, ¿no? Entonces, pues yo creo que muy bien, y yo lo recuerdo, además, desde un punto de vista personal, Sí. muy interesante por lo que estábamos viviendo fuera del trabajo, y en ese sentido, pues muy bien, además tú acababas de dejar de fumar, que también eso Hostia, te, estaba de te, unos te huevos, veía. ¿eh? Sí, Era en claro. plan de, a veces te entraban ahí dudas de, pues me voy a fumar un cigarro, no fumes, no lo tomes. Cierto, Y cierto. eso fue, bueno, y al final lo has conseguido, o sea, Sí, eso es solo algo. llevo 20 años sin fumar, o sea que sí, bueno, entiendo, no sé, igual en alguna cena o alguna cosa así, igual sí que me fumo un cigarro, pero luego como no me suelo acordar, pues tampoco pasa nada. Pues ole tú. O sea, Sí, algunos no. Pues ole tú, que has conseguido algo que tiene mucho valor, ¿eh? Que sí. cuesta bastante. Pues sí, la verdad es que, bueno, un poco lo que tú dices, el ambiente, claro, yo llegué allí y bueno, pues nada, yo llevaba allí en un sitio que ostras, cómo estaba la cosa cuando llegamos, era un sitio que además en esa época pues tenía ciertos problemas de seguridad, como tú decías. Me acuerdo que tuvimos que montar una topología de IDS, que me acuerdo que aquello era con ISS. 7 sondas, eh, que eran de ISS. Sí, sí, de ISS, que había que reiniciarlas cada 24 horas porque si no dejaban de colectar eventos. Y... Claro, bueno, es que el tema está en que nos prohibieron montarlas, aquello se podía montar sobre Windows, se podría montar sobre Linux y sobre Solaris, si no me equivoco, en aquella época, y tú lo habías montado en Solaris, si no me equivoco, en Telefónica, y yo me parece que en Nokia, en máquinas Nokia, en aquella época, cuando yo estaba en GMV antes. Y, y me acuerdo que cuando preguntamos, bueno, este es el software, esta es la licencia, ¿sobre qué lo montamos? Tú dijiste, pues yo lo recomiendo sobre Linux, porque pues Linux mola y tal. Yo en esa época, pues dije, pues yo qué sé, o sea, entiéndeme, yo conocía Ipso, que era lo que venía de Solaris, que era pues o sea, perdón, de Nokia, que era parecido a un FreeBSD, pero con menos cosas. Y bueno, pues al final el cliente dijo, ni para ti ni para mí, el sistema operativo, único sistema operativo que está permitido aquí es Windows. Y nos quedamos los dos diciendo, no me jodas, sobre Pero Windows. un Windows del 2003, no es el Windows de No, 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 ahora. eran Windows 2000. Lo montamos en Windows 2000 Server, en Pero que esa digo que era época. en el 2003, porque la Sí, gente ahora sí. mismo tiene una percepción Azure, Windows Server, y estamos hablando de otra cosa, o sea, estamos hablando de sistemas que harían llorar a Juanito. Ya se lo preguntaré en su momento cuando venga. Pues Pero yo, de mi parte, el sistema sí. operativo de hogar, que es una cosa que... Me acuerdo, siempre se lo digo, y se lo diré, además, me lo apunto ya. Pero vamos, pues aquello se montaba en Windows y aquello era infumable, o sea, aquello se caía, y yo decía, oye, ¿y esto en Solaris va bien? Y me decías, no, ¿qué cojones? También tengo que reiniciarlas, pero bueno, no pasa nada. Pero sí, tiempos de Linux. De hecho, yo no, vamos, había usado Unix en la universidad, había utilizado Linux muy poquito, y fue contigo que llegaste con una Red Hat 8, pero de la antigua Red Hat 8, que la traías montada en tu Acer, y ahí empecé a conocer cómo funcionaba aquello, que tampoco me fiaba, y me acuerdo que monté
una partición con FAT32, porque NTFS no había manera de leerlo y escribirlo desde Linux, porque era experimental en ese momento, y tenía un Windows 2000 en una NTFS, Linux en un X3, si no me equivoco, lo que había en ese momento, y la partición de datos era una FAT32. ¿Te acuerdas? Que tenía que Sí, sí, dependiendo de lo que sí. arrancara, ejecutaba un Y comando, el correo lo leías desde un lado y de otro el por un correo. compartir, una cosa Exacto, sí, sí, muy porque original, sí, lo sí. tenía todo montado así, y a partir de ahí fue que me acuerdo además que me dijiste, mira, tío, que sí, que el Linux lo arrancas de vez en cuando, pero si tú quieres aprender Linux, a tomar por culo el Windows y usa Linux. Me acuerdo además, dice, si quieres, o sea, que sí, mira, se tiene que poder hacer todo en Linux. Ahora bien, lo que tiene que pasar es que cuando te pongas con ello, si ves que tienes un problema, te aguantas y buscas en Google cómo solucionarlo. Porque si no, la comodidad es pasarte a Windows. Me acuerdo de eso, me acuerdo. Sí, sí, o sea, yo es que mi paso, o sea, yo siempre he dicho que el último sistema operativo Windows base que yo he tenido instalado para trabajar es el 95. ¿Mm? O sea, yo en la época del 98 me pasé a Linux, pero Linux cuando compilar el kernel para que funcionara la Sound Blaster eran 2 tardes enteras y dije, empecé a vivir totalmente ajeno a Windows y es que es realmente lo que te curte, porque al final es recibir palos y latigazos de la vida y es lo que te hace avanzar, porque es que si no, no... O sea, el no, no, yo es que me conecto por Telnet o por SSH y hago... No, no, eso no te da la base. O sea, la Ya, base te la da el padecer todo lo que es que tu amigo de al lado le funcione la webcam y a ti no ya. y que tengas que buscar un parche, de un software, y al final eso es lo que te da la vida. Es decir, hostia, por debajo he aprendido a compilar, he aprendido a parchear, he aprendido un montón de cosas. Totalmente. Ya, vamos, yo siempre me acuerdo además de tu Pentium A133, ese IBM, Sí, sí, sí. que de hecho yo, como tú bien dices, había dejado de fumar y cuando me despertaba por la mañana el PC ese olía a mi habitación como si me hubiera ido de juerga, macho, porque ese PC tenía más tabaco del que de toda la vida, madre mía. Que lo tenías en alguna habitación en su momento. Sí, sí. Ese PC me acuerdo, un Pentium 1 A133, que de hecho la IP del gateway que tuve en casa, cuando jugué con esa máquina, era la 1.133, me parece que era. O sea, directamente porque, pues en honor, entre comillas, a los megahercios, ¿no? De esa máquina. Y me acuerdo que en ese equipo que tenía 4 megas de RAM, si no me equivoco, me quiere Pues sonar. ya me acuerdo. Es que no, 4 megas no me acuerdo cuánto tenía, pero tenía muy poquita RAM, y ahí había que montar eso, un Linux sin ventanas, con una configuración mínima, absolutamente mínima, y ahí yo también aprendía a compilar cosas, desde un kernel hasta cientos de softwares distintos. En el programa anterior lo contaba, que yo muchas de las cosas que aprendí fue en esa época, obviamente sobre Linux, todo de ahí en adelante, porque antes no lo usaba, y, y me acuerdo que la soltura la pillé en esa época, haciendo lo que tú dices, usa Linux, punto, no otra cosa. Cierto es, yo por ejemplo ahora ya sabes que uso Mac desde Ya. hace un montón de años, Es un vendido, pero bueno. No. pero también, pues que me harté, tío, de que cada vez que hacía un upgrade me pasara como te pasa a ti, que tienes, hay problemas con las X, que ahora me reconoce no sé qué, que luego no sé cuál. Eso yo también lo he vivido, o sea, que no me cuentes cosas que a mí también me han pasado. Pasar de Ya, un, pero no sé. de un Yo creo que tiene acento que ser 3 a una un más. acento 4, aquello se moría que daba gusto, ¿sabes? O sea, si volvías a encontrarte los iconos en el mismo sitio, suerte que habías tenido, siempre y cuando no siguieran arrancando las X, que esa era otra. Bueno, yo ahí tengo una postura muy discrepante, pero Sí, piensa que era Ubuntu prácticamente, o sea, ha abreviado todo y ahora mismo ya está un poco más controlado. Yo personalmente no me gusta ya. demasiado, pero bueno, sí que es muy interesante, sobre todo para demos, porque es bastante menos segura que CentOS. Y porque funcionan las cosas. Quiero decir, porque todo está pensado para Ubuntu. O sea, todo Sí, es. O sea, es la Agenda 2030 tiene el logo de Ubuntu, ¿sabes? Ese es el camino. Ya está. Si quieres bien y si no, pues no. sí, Pero es eso, lo que hay. O sea, al final, yo me fijo en que todo está pensado para Ubuntu. Todo. todo, Todo. 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 Cualquier otra cosa, pues espera, a ver. Nosotros usamos programas para forense. Muchas de las distribuciones forenses están basadas, por no decirte la mayoría, en Ubuntu. Hay Sí, algún programa, solo me he encontrado un programa que es RIZ PST, que lo que hace es que te coge un PST y te lo destripa en los ficheros
EMLs que tiene dentro, creándote la estructura de directorios y tal, que está pensado por defecto en CentOS. Y entonces tenemos instalado una CentOS y cuando necesitamos la ultimísima versión de RISC-PST, porque tenemos que tirar contra un PST creado con una versión muy moderna de Outlook, por ejemplo, lo enchufamos dentro de esa máquina y lo destripamos con eso. Pero ahora me ha tocado un caso de destripar un sistema de ficheros ZFS que encima estaba cifrado sobre Ubuntu y no he tenido cojones de hacerlo con nada. ¿Sabes qué he tenido que hacer? Instalarme otra Ubuntu y sobre una copia de la imagen del disco ya destripar, jugar y magrear aquello. Pero no veas tú. Ahora, como siempre hemos dicho tú y yo, ¿y lo que has aprendido qué? ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho hay por ahí un repositorio para Joom de herramientas forenses que está pensado para CentOS, que tiene paquetizado un huevazo de cosas, o sea que en ese sentido... Pues mira, no lo conozco. Yo sabes que tiro de Kine habitualmente y ya, Kine es de todas las versiones y Surugi Linux, que tampoco va mal. No sé. Bueno, Yago aquí estamos hablando de cosas de forense, pues, pero con Yago puedes hablar de hacking, puedes hablar de hardening, puedes hablar de forense, puedes hablar de criptografía. Vamos, más bien te puedes callar y dejar que hable. Y del otro también, habitualmente. De hecho, me acuerdo, siempre cuento de, bueno, siempre recuerdo, mejor dicho, historias que me ha contado Yago de su vida underground, porque aunque como hemos dicho, nos hemos conocido en 2003, Yago venía, pues eso, como dice, la gerencia de seguridad de Telefónica anteriormente, pero eso era por el día, por la noche, pues hacía otras cosas, ¿no? Mejor dicho, ha tenido otra vida previa incluso a esa, antes de que te vinieras a trabajar a Madrid. Y bueno, la verdad es que las historias que cuenta Yago, a mí personalmente parecidas a las que le he oído también a CRG en algún momento. Pero claro, o sea, Yago formó parte del underground de esa época de finales de los 90, ¿no? De mediados Sí, finales de los 90 del hacking en España. Tú eras Icehouse, ¿no? sí, 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 Tu sí. nick Todavía mis del IRC. usernames son esos en mis máquinas. Y pues sí, me acuerdo yo del Messenger en esa época que salía ahí el logo de Icehouse, ¿no? De un Sí, disco, sí, sí, ¿no? Si no me equivoco. sí, Y, sí. y bueno, me acuerdo vamos, las historias que me ha contado Yago, o sea, han prescrito todas, así que, bueno, si quieres contar alguna cosa, a mí especialmente, o sea, yo aprendí contigo desde historia de Unix, que me acuerdo, a ver, cuéntame eso de la TIT y eso de los BSDs, ¿cómo empezaba esto, de dónde venía? Me acuerdo además de venir de comer un día, no, pues es total. Entonces esto derivaba de no sé qué. Y luego, vale, vale, vale. En esa época me acuerdo que incluso tú tenías feeds de diferentes RSS, no sé si había RSS siquiera en esa época, pero tenías diferentes blogs que eran interesantes, me compartía enlaces, yo me acuerdo que me los imprimía en papel y me chapaba manuales de cosas de gente que lo escribía en papel, habitualmente en inglés. Sí, sí. Era típico también el libro este de Unix de Antonio Villalón, si no me equivoco. Uf, ¿Te pues acuerdas? sí, sí que me acuerdo que está el del Tannenbaum este Bueno, ese es de de redes. redes de computadoras y tal. No, pero Y este era un libro luego, de Linux, creo que era un manual de Linux o de Unix incluso, y Tony Villalón no sé exactamente qué cargo tiene, director, me parece, de un área en S2 Grupo. S2 Grupo me acuerdo de haberme ido a dar un curso en 2018 o algo así, y que Tony me dijo, oye, pues que quedamos, vamos a comer y tal. Ah, bueno, genial. Y por cosas de la vida me dice, claro, si es que yo cuando escribí el libro, digo, espérate un momento, ¿tú eres Antonio Villalón? Claro, coño, tú eres Antonio. ¡Hoy vos! Yo aprendí Linux contigo leyendo esos manuales. Me acuerdo que yo creo que me lo pasaste tú, además. pues no lo sé, yo sé que los recursos de Bulma y de otras asociaciones de Linux era, por lo menos yo lo que recuerdo así un poco en los albores, Los era este bisoños. tipo de comunidad Ujú. que era muy potente, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, yo creo que de Bulma salió Ricardo Galier, el de Meneame. Sí, Si no eso. recuerdo mal, yo creo que ese hombre estaba metido en, Sí, porque fue uno de los impulsores. era Linux Claro. de Mallorca, ¿no? O de Sí, sí, Baleares, sí. o no recuerdo exactamente cómo era. Linux, los bisoños de no me acuerdo qué era, lo de Bulma, no me Y acuerdo ahora mismo. Barrapunto, no te olvides de Barrapunto, Barrapunto. Es que qué cosas. Barahona y Fernández Cero y tal. Al Correcto. que luego he tenido oportunidad de conocer, no personalmente, pero nos seguimos en Twitter a Fernández Cero, que es Ujú.
profesor de la Universidad de Zaragoza. Digo, mira, hemos sido vecinos Y ahora, fíjate. y ahora. Pero sí, Pues, un fenómeno. Pero sí. Y las anécdotas que decías ya prescritas, pues sí que realmente es verdad que ha habido. Ahora no es como ahora, que la gente puede apuntarse a una de tus formaciones y aprender pues una base, hacer cosas, tener entornos controlados, pero claro, si estamos hablando del 97, 98, yo recuerdo que tengo dos anécdotas. Una con Alejandro Ramos, que todos lo conocéis, a Ramos F, Dab y tal, que yo lo conocía a este señor del IRC, del canal Hackers. Yo recuerdo que no habíamos hablado, bueno, pues era un tío que tenía sus amigos, yo tenía mis amigos, nos conocíamos y tal. Y una noche me había apoderado del College de Londres, de un montón de máquinas basadas en Red Hat, porque había reventado un sistema NIS, que era pues, bueno, una suerte de centralización de credenciales, con lo cual el obtener credenciales en el NIS me abría, pues no sé si eran 10 o 12 máquinas. Y estaba en la labor de apoderarme de la máquina, ponerle un rootkit, ocultar las huellas, y vi que había otro fulano ahí conectado haciendo lo mismo. Miré la IP, digo, hostia, pues esta IP es española, la busqué en el IRC y era Alejandro Ramos. Y empezamos a hablar por eso. Porque le entré y le dije, oye, perdona, ¿tú estás aquí haciendo lo que no debes? Sí, tú, pues yo también. Y ahí llegamos a una suerte de acuerdo de conquista y recuerdo que lo conocí de eso. Y luego hay otra persona que yo creo que este chico es, ahora mismo no me viene el nombre de ADSL Zone, que no me sale, es un chico así morenito. Javier, ¿no? ¿No es Javier? ¿De ADSL Zone has dicho? ¿No es Javier? Sí, puede ser, es que no me sale el nombre ahora mismo Vale. de esta persona. Sí. Pero este tío, que no lo tengo yo mal ubicado, era Bunbury en la escena underground. Pues yo recuerdo que yo monté una red pirata de servidores IRC en máquinas hackeadas y la gente se iba pinchando, ¿no? Pues llegábamos a un acuerdo y llegamos a hacer una red paralela. Y recuerdo que este cabrón, con perdón, me linkó su servidor de IRC al mío sin yo haberle dado credenciales y estuve noches y noches preguntándole, pero cabrón, ¿cómo te has emparejado y has hecho hub con mi servidor de IRC? Y todavía a día de hoy, pues no me lo ha explicado. O sea, todavía por las noches me levanto sudando y pensando, ¿cómo cojones me pinchó su servidor de IRC al mío? Nunca lo llegas a saber. Bueno. Y yo creo que es este chico, que antaño era Bunbury y tal, que montó luego ADSL Zone y ahora está en las tema criptomonedas. Sí. Y todavía, oye, si ves este vídeo. ¿No? También hace de cosas, no sé si es de bolsa, me quiere sonar también. No lo sé, pero si ves este vídeo, que por favor me envíe un DM o lo que sea y me explique de una maldita vez, 20 años después o más, cómo narices se pinchó a mi servidor de IRC. A ver si bueno, luego lo busco, ya lo buscaremos. ¿Es Javier algo? Es que no me acuerdo ahora mismo. Javi. Sí. Es que no me acuerdo ahora mismo. Pero vamos, sí, sé quién dice. Sí, un chico así muy guapo y tal. Muy... ¿Y tienes alguna otra historia? Me acuerdo yo con unos canarios. Con unos canarios. Sí, siempre me hablabas de unos canarios que también sí. habías conocido también petando otra cosa, ¿no? O algo así. ¿Puede? Pues esa gente, yo recuerdo que fueron, bueno, es que como no lo hice yo, tampoco quiero bueno, vale, si no contar cosas de ellos, entonces... pero bueno, no vamos a decir los nombres, un grupo canario muy simpático, que se llevaron por delante, fueron los que se llevaron la web de la Moncloa, que fue yo creo que el primer hackeo de prensa, hackean la web de la Moncloa y tal, pues lo hicieron esta gente, cuyo nombre no vamos a dar. De hecho, si alguien busca en los credits, si alguien busca esa noticia, por ahí se puede tirar del hilo. Y esta gente, en un momento de una de esas guerras de IRC, de sacarse, bueno, los atributos, estaban pues varios grupos y ellos tenían hackeada una máquina de un dominio .1000 militar americano y con dos cojones entraron al IRC bonceando la IP y se plantaron en el canal Hackers con una máquina militar, un dominio .1000. Que yo recuerdo que fue un poco en plan de, pues veo tus cartas, pues mira, pues yo... Aquí yo tengo esto, ¿no? Sí, fue muy emocionante. Y también recuerdo la vulnerabilidad del bind de la Red Hat 5.0 que se utilizaba por absolutamente todos los operadores de Infobia Plus. Y en una noche, pues yo recuerdo que pertener además las credenciales estaban en el fichero de Infobia Users, la password no estaba cifrada.
Y recuerdo que se empezó a tradear en el canal Hackers, pues de todos. Oye, ¿tienes tú el de tal proveedor? Sí, pues te lo cambio por el de tal. Y al final, o sea, fue prácticamente todos los proveedores de Infobía Plus, a través de la vulnerabilidad del Bind, todas las credenciales estaban en intercambio, ¿no? Ahora que hablan de los leaks y no sé qué y tal, pues esa fue muy gorda, la del Bind de la red 5.0. Esa fue Tiene que haber sido... más que el Log4Shell, porque el Log4Shell pues bueno, le habrá afectado a unos, a otros, tal, por aquí, por allá, pero estamos hablando de todos los proveedores de Infobía Plus, todos, pues imagínate, todas las credenciales. Eran otras épocas. Sí, la verdad es que sí. O sea, ¿Qué ha cambiado? bueno, yo creo que esto, volviendo a tomar una referencia al Civilization, sabes que vas pasando por eras y tal, yo creo que esa era del IRC, de yo por la mañana le reparto pizzas y por la noche hackeo Infobia Plus, ya pasó. Luego llegaron la época de las cons, junto con la profesionalización, que era muy interesante ver a todo el mundo, ahí todo el mundo había muy buen rollo. Luego llegaron los gremios, en plan de, no, esta mesa es de los que hacen ingeniería inversa. Estos son los de forense, este es pentester, ¿no? Y había como castas o gremios dentro de la seguridad informática. No digo que hubiese mal rollo, ¿no? Pero sí que es verdad que se establecía, pues parecía que la gente que hacía ingeniería inversa era un poco la cúspide de la pirámide, ¿no? De no, este tío hace exploiting, reversing, máximo respeto, ¿no? Luego hay otros perfiles. Y yo creo que ahora vivimos en una época en la que, desgraciadamente, hay mucho arribismo y sobre todo mucha gente que un día se levantó y dijo, a ver, ¿qué está de moda? Los aguacates y la seguridad informática. A ver, el aguacate, esto a mí no me da buen sabor y tal. Pues me voy a hacer experto en seguridad informática. Y ha llegado muchísima gente que desde mi punto de vista ha contaminado mucho y ha generado que la gente que aportaba mucho valor ya no quiera participar tan activamente en la comunidad. Yo creo que eso, que me imagino que va unido a la madurez de todo, igual que las criptos. Al principio, pues me imagino las criptomonedas, habría 4 que dominaban y ahora me vende criptomonedas mi panadero. Pues supongo que ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces ahí creo que se ha contaminado un poco el tema y es difícil, ¿no? Muchas veces dices, llama a un experto en seguridad. Y no es como cuando llamas a un experto con base universitaria, ¿no? ¿Tú qué has hecho? Pues tengo 40 papers publicados en revistas revisadas por pares, tengo una beca. Ahora es que tú, porque eres experto, ¿no? Porque lo pongo en mi perfil de Twitter. No sé, en plan, ¿qué has hecho? ¿Cuántos posts técnicos has escrito? 0. A ver, enséñame tu GitHub. No tengo. ¿Has dado charlas? No, no he dado ninguna charla. ¿Has hecho algo innovador? No, no he hecho nada. Entonces eres experto porque te lo has puesto en el perfil de Twitter. Sí, vale, pues venga, pues experto. Y yo creo que eso es un poco lo que ha pasado. Que no sé si es una visión mía o... No, a ver, no es que es una visión tuya. Yo vamos, comparto parte de esa visión. O sea, sí que es cierto que hay mucha gente que se ha incorporado más tarde, pero también es que hay gente que ha nacido más tarde. O sea, no, pero yo no te estoy hablando de eso. Y de hecho tú y yo conocemos el caso de Newlog, que es un chico que empezó cuando estuvo empezando, que teníamos entradas para la Campus Party y venía y estaba empezando, y hoy día, o sea, Newlog lo puedes sentar aquí y nos callamos nosotros. Es una máquina. O sea, que le ha buscado la vida y es un tío top. O sea, y de hecho, además, humanamente es maravilloso. O sea, es una persona maravillosa. No me refiero a esa gente que empieza y está empezando, que van con todo el mérito y que por supuesto pueden llegar muy por encima de cualquiera de los que conocemos, sino me refiero a gente que no viene a eso, que viene a hacer arribismo, a ponerse, a tratar de salir en la foto, a atribuirse un mérito que no tiene, a atribuirse una interlocución que no merece. Ese tipo de personas que sí que han desembarcado. Y ya digo que muchos casos es gente que no están aquí para aprender o para hacer una aportación técnica o una contribución, sino como una herramienta para buscarse y ganarse la vida, pero repito, que podían haberse dedicado, pues bueno, pues a otra cosa. Fíjate que en la vez que estuve con Dani hablábamos de que la gente quiere las cosas fáciles. O sea, que no quiere curtirse aprendiendo, ganando una experiencia en base a prueba, error y a pegarse cabezazos, que busca lo fácil. A mí déjate de que esta cosa en rojo, que me da igual, que me digas por qué falla esto, que no sé. Busca esto en Google, tronco, a ver por qué falla. Te falta una librería, no lo ves y lo pone aquí. Bueno, pues eso en concreto, nosotros creemos que hay mucha gente que no, o sea, que no le pone el tiempo necesario
de madurez de algo. Como tú hablabas del aguacate, tú el aguacate lo puedes dejar que madure en el árbol, o puedes coger y meterlo en papel de periódico, o puedes coger y meterlo al microondas, yo que sé, al final, pues es que no madura, no sabe bueno ese aguacate, ¿sabes? Porque no ha madurado con el tiempo que tiene que madurar. Pero, Sí, pero sí que es verdad que, a ver, yo creo, también es cierto que ese hace falta talento, hacen falta 27.000 millones de galácticos que sepan de ciberseguridad para el año 2000 no sé qué, pues en algún punto eso ha llevado a mucha gente, y te digo, y sabes que me dedico a lo que me dedico en sí, formación, sí. y veo mucha gente, fíjate que veo lo contrario que tú, veo mucha gente que viene con unos conocimientos y una base de administración de sistemas que es suficiente para decir, me oriento a hacking, me oriento a qué coño me oriento yo a partir de aquí. Veo gente con síndrome del impostor totalmente y no será muy complicado para mí. Yo les pregunto 3 o 4 cosas sobre más o menos lo que creo que hay que saber, y me dicen, y digo, pues es suficiente. Pero también es verdad que veo lo contrario, o sea, es decir, gente que me viene diciendo, no, no, perdona, me vino una vez un tío y decía, no, no, yo es que tengo el CH, ¿eh? O sea, a mí me acuerdo de los cursos de hacking de Dani, y decía, verdad que yo tengo el CH, yo al básico no voy al avanzado, ¿vale? Bueno, pues vino el hombre al avanzado, como a las 2 horas, primero no sabía hacer un telnet, para ver si un puerto estaba abierto, ya no te estoy hablando de un Nmap, no, un telnet para ver si un puerto está abierto en un lado y si responde algo ahí como para decir, vale. El ping lo controlaba más o menos. A las 2 o 3 horas subía el hombre a pedir un paracetamol o un ibuprofeno, porque lo veía a la cabeza que, hostia, es que esto es mucho, ¿eh? Esto es mucho. Y digo, joder, pues menos mal que tienes el CH. O sea, pero te digo y a mí me consta de los bootcamps, por ejemplo, en los cuales hay gente que les venden un marketing en el cual les dicen, la seguridad es el futuro, hace como los anuncios estos americanos de apúntate al army, ¿sabes? Al ejército. Esto es el futuro, esto es lo que tienes que hacer. Pero claro, vale, pero ¿y qué sabes de antes? O sea, me consta que en los bootcamps estos que te hacen un hombre en 3 meses, viene gente que tiene cero base de nada. Pero me estás dando la razón. Es que hay O de sea, todo, hay me casos, estás dando la razón conozco. de que hay gente, en este caso, tú no estás hablando de la referencia a la formación, que han llegado a revistas que hace 2 años estaban dando cursos CCC de cómo montar tu propia empresa y ahora dan de seguridad. O sea, ese es el problema, el arribismo que ha habido en diferentes áreas. Y efectivamente, a mí me llegan a lo mejor que me escriben, porque estoy como contacto técnico de Garante, gente, ¿quieres ser hacker en una semana? Nosotros miras la web, Ya. miras en Archive qué hacían hace 2 años y hace 2 años estaban dando cursos de electricidad con todo Ya. el respeto del mundo. Sí, sí. Y es que lo peor de todo es que miras y es el mismo profesor. O sea, Ya. el mismo profesor que te estaba enseñando una bobina, ahora se supone que te va a enseñar a hacer un pentesting avanzado con Burp. Ya. Bueno, Entonces, un arribismo que es espectacular a todos los niveles. yo en este caso hablaba de lo que le venden a alumnos, ¿eh? No te estoy diciendo que el profesor de un bootcamp antes estaba montando PCs y ahora da cursos de uso avanzado de Word. No, no me refería a eso, ¿eh? Me refería que a los alumnos, que uno era mecánico, el otro era fontanero y el otro era electricista, y ahora los sientan a decir, bueno, esto es Metasploit, ¿vale? ¿Cómo se usa esto? Entonces, pero espera, hay una IP y esto es red, espera, esto no va con Windows, no. O sea, quiero decir que yo me refería a esa parte, que han empezado a generar personas que saben lo justito de informática y lo justito de seguridad, pero que de ahí para atrás, o sea, lo saben de aquí en adelante, que les falta la base de muchas horas de haberse pegado con sistemas operativos. Yo entiendo que convienes conmigo que la base que tiene que tener una persona que se vaya a dedicar a seguridad es por lo menos conocimiento de sistemas, Windows, Linux, Windows Unix, por detrás, redes y a lo mejor, si quieres, algo de programación, algo de scripting, pues en un momento determinado, obviamente el lenguaje, asumo que a día de hoy yo recomendaría Python porque es Sí, sí. multiversátil para absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final yo creo que esas son las cosas mínimas que tiene que tener una persona. Esta gente que te digo, y pongo el caso concreto de un bootcamp que conozco, o sea, que aceptaban cualquier cosa, o sea, lo que me traigan aquí. A mí me ha llamado una persona que era
adiestrador equino. Y me decía que no, yo es que yo soy jinete. Y me decía, dice, no, y es que quiero aprender hacking. Digo, bueno, pero. Y le preguntaba tres cosas. Y es que el hombre no sabía nada de eso. Yo le decía, pero ¿cómo? O sea, es que vas a tirar el dinero apuntándote a esto. ¿Sabes? O sea, lo que pasa es que, claro, yo tengo la honradez de decirle a alguien, vas a Sí, tirar sí. el dinero apuntándote a esto. Y los otros, hombre, por favor, justo lo que necesitas. Ven, ven, pasa por aquí. Y eso es lo que no. Claro, es que yo creo que el administrar el prestigio es una moneda que cuesta mucho conseguirla y se pierde en Claro. cero coma. O sea, equivócate en una charla y confunde un registro del procesador por otro y a partir de ahora siempre serás el tío que equivocó la... Ya. Es un poco por eso, y a nivel profesional también. Yo creo que eso lo comparto contigo y lo sabes, que oye, si es que no, es que no. Claro. O sea, Eh, a mí me llegan, por ejemplo, comentábamos antes de empezar, que me pedían, no, es que una auditoría de código de Java. mm, Yo no te la voy a hacer, porque no tengo una expertise en mm, Java y yo, o sea, evidentemente podría buscarme la vida, utilizar herramientas ya. y hacerme un autoflux y hacer algo competente, pero no soy experto, yo no te puedo cobrar por eso, entonces, Claro. pues tranquilamente, no gano 5.000 euros por esa auditoría Mm, si lo paso a otra persona y además yo lo paso honradamente, o sea, ya. mira, habla con Paco, Ujú. no es que yo contrate a Paco para hacer, no, o sea, Paco te lo hace y ya está, y Sí, yo creo sí. que eso es súper importante, es decir, oye, pues no, 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 eso es importante además. Vamos, yo eso lo hago también a mi nivel profesional sí, cuando me sí, me encargan consta, me alguna consta. cosa que no. Es que esto ni lo sé hacer ni yo ni ninguno de mi equipo sabe de esto. Lo pregunto, oye, me han pedido esto. Yo no sé hacerlo. ¿Alguien sabe hacerlo bien de aquí? Sí, no. Hombre, tendría que mirar. Uf, eso ya, ya me Eso es suena. joder. Skip, skip. Busco a ver a alguien y si sé recomendárselo a alguien, se lo enchufo a esa persona. Digo, toma, habla con esta persona y hasta luego. Es así como Sí, sí, porque funciona. los dos hemos hecho paracaidismo de consultora y es lo más asqueroso y lo más Sí, lamentable que se puede hacer. sí, no, no. Ah, Y la imagen es lo que tú dices. Al final terminas, pues eso, o sea, terminas con que tu imagen vale bastante más claro, está clarísimo, y ¿sabes? eso es una cosa que se sigue dando en Mm, consultoras y en empresas sí. más o menos grandes. Mm, Bueno, o sea, no sé, yo recuerdo alguna vez que me tocó dar formaciones preparadas la noche de antes. O sea, ya. llegar al día siguiente sin dormir porque me había tenido que montar un software del que se supone que al día siguiente tenía que ser experto. Entonces, claro, Ya. o sea, a mí me enviaban por mi época de las consultoras grandes y claro, o sea, uno defendía la plaza como podía, pero era un engaño. Ya. Un engaño, decir, oiga, yo qué tengo que decir a usted es que ahora mismo no recuerdo exactamente qué software había que securizar de correo basado en AIX. No recuerdo exactamente cuál era, pero vamos, yo tengo una experiencia muy sólida en Linux, pero AIX no lo he tocado en mi vida. Ya. O sea, no lo he usado, me imagino, seguro que hay un CD, que hay un LS, hay un montón de cosas comunes, pero vamos, y encima esos sistemas Unix que realmente la configuración cambia, Mm, pues tener que ir al día siguiente a explicar modelos de seguridad para ese software. ya. Entonces, claro, eso fue un poco lo que a mí en el 2010 dije, mira, no vuelvo a trabajar en estas condiciones, no me compensa. No, no, claro, es que además Tengo el cosas. estrés personal de ir a vender una moto, macho, Es, es, ya. y claro, si trabajas en una consultora, pues Mm. tienes que hacerlo. Bueno, a mí en un fabricante que estuve, el primer día que llegué, me tocó ir a hacer un despliegue de una demo, de un POC, que iba, yo a fabricante, pues iba un partner. Al cliente, llegamos y la persona del partner venía, bueno, esto lo vas a montar, no, tú, ¿no? Que eres el fabricante. Y yo diciendo, pues es mi primerito día, o sea que espérate. Y justo había que montarlo en una integración que no me acuerdo de qué coño era. Igual era radio, era un Radius, no me acuerdo, pero era Nike, me acuerdo además también. Y bueno, evidentemente aquello, vamos, yo tiré. Llamé a soporte técnico de mi fabricante y dije, oye, tronco, o sea, es que esto, efectivamente, yo, en esa época Linux, bien, todo estupendo, pero es que me estás pidiendo unas cosas, no me estás mandando a hacer la instalación más sencilla del mundo mundial, que evidentemente era mi primer día, yo una semana antes ya había empezado a trastear con lo que iba a tener que usar y cómo funcionaba. Sí. Pero es que hasta que hice mis primeras instalaciones, joder, me podían haber mandado a hacer una integración más sencilla primero. Bueno, que como tú dices, lo habríamos luchado.
pero ya le coges el ritmo al tema, ya ves los errores típicos que te da, pero no quedas como un gilipollas cuando tienes al partner al lado y al cliente en el otro lado, ¿sabes? Porque dices, uff. Eso es la gran enfermedad de todo esto y sobre todo lo comentaba con una periodista hace poco que me dice, bueno, pero esto de la ciberguerra y tal en España, digo, mira, en España es muy triste porque tiene muchos problemas, por ejemplo, lo ideal sería, es decir, mira, tu empresa, que es un tamaño medio, el poder tener una interlocución directa para ofrecer cosas interesantes y no te van a dejar, porque al final contrata con pitido o con pitido y como mucho puedes optar a que alguna de esas dos por debajo te lo lave ese proyecto y al final a ti te llegue con unos recursos muy limitados. A mí, o sea, eso es una enfermedad también del sistema. Fíjate que en eso en concreto que estás diciendo de que todo tiene que ir a través de empresas enormes y tal y cual, me pasó cuando dejé un fabricante en concreto y me puse por mi cuenta, ¿vale? Claro, de ese software, yo creo que nadie en España lo manejaba como yo, porque yo era quien hacía, yo era el ingeniero preventa en España de ese fabricante. Y los partners tampoco es que le pusieran muchas ganas al tema y al final me tocaba irme a hacer instalaciones a Portugal, a Italia, a Países Bajos, a Francia, a España. Y ahí sí que aprendí de hacer integraciones de ese software con un montón de sistemas distintos. Bueno, pues cuando cambié de mundo fabricante a mundo integrador, me acuerdo que quedó un proyecto que yo hice la preventa en ese sitio y no había ningún partner que fuese a venderlo, porque era el fabricante quien había hablado con el cliente directamente, le había mostrado todo cómo funcionaba, había hecho una prueba de concepto con todo, lo había hecho yo. ¿Quién lo va a hacer si no era yo? Si era el que no sabía montar. Bueno, pues total, que yo al cliente le dije, mira, yo dejo esta empresa, me voy a poner por mi cuenta, voy a montar una sociedad, una empresa yo solo, inicialmente, y bueno, pues que si quieres aquí estoy. Bueno, sí, lo vamos viendo. Hablé con el que había sido mi jefe en esa época y le dije, oye, yo voy a ser partner, joder, yo creo que puedo ser un partner excelente de este software porque me lo conozco arriba abajo. O sea que si quieres, encantado, venga, pues perfecto. Y me acuerdo que me hicieron presentarme a la propuesta y me lo tiraron abajo porque dijeron, no, claro, es que tú eres Lorenzo Martínez. Y claro, primero que has creado una empresa hace relativamente poco, que eres quien eres y a ti mañana te llaman de Google en Suiza, te ofrecen 150.000 euros y claro, dejas tirado lo que acabas de montar y te vas. Y bueno, pues no es mi idea. No, uno, no creo que me llamen. Dos, no creo que me ofrezcan eso. Y tercero, que ahora mismo tengo la cabeza puesta en hacer otra cosa. Bueno, afortunadamente aquí he seguido, ¿no? Pero me refiero que en esa época me dijeron, yo te recomendaría que lo contratases que hablases con el partner PIP, que ya lleva aquí en la casa muchos años, realmente él lo vende, te lo subcontrata a ti, que nos cobren un poco más y ya está. Pero eso, por ejemplo, en otros países no pasa, porque si realmente tú valoras los perfiles y si estás diseñando, por ejemplo, un proyecto, lo que llaman artillería ciber, pues sabes que lo vas a contratar con una empresa muy pequeña, pero que tiene a 3 perfiles que son capaces de hacer armas cibernéticas. Porque la empresa PIP o PIP, ya digo yo que no lo van a hacer. O si se lo encargan, al final acabará un pobre becario leyendo en Stack Overflow how to write remote memory, no sé qué. O sea, y es que es eso. Y al final acabas pues con ñapas. Y es verdaderamente algo que habría que eliminar, ¿no? Y es decir, pues si tú tienes el conocimiento y sobre todo tienes tú como persona un aval técnico, pues lo tienes que hacer tú. Independientemente de que estés en Securízame o tú solo o vivas en la India mientras haces budismo. Ya. El tema está en que al final luego contactos, ya sabes, el señor con corbata y maletín, que lleva la tarjeta de pagar cosas y bueno, pues pasa eso. Don Víctor y tal, ¿no? Por ejemplo, que decía, ya sabemos tú y yo quién. Así que sí, efectivamente. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Pues sí, la verdad es que, bueno, con Yago, ya veis que aquí uno se lía a hablar y la verdad es que se pudo pegar toda la noche hablando. O sea, bueno, de hecho lo hemos hecho. O sea que
Eran míticas, me acuerdo las veces que quedábamos a cenar tú y yo todas las semanas, me acuerdo al final, cuando ya estábamos cada uno en curros distintos, y me acuerdo que en una de esas cenas, en un Vips en Arturo Soria, me Sí, acuerdo, que ahora no es ahora es creo que es un cine, ¿no? ¿No un funcionó? cine. ¿O fue un No, cine antes y luego fue Supermercado? Ya no me es acuerdo. primero cine, luego Vips y creo que ahora es un Supercore Ah, del Corte Inglés. Algo del Corte Inglés porque yo fui a buscar un paquete y me llamó la atención y dije, joder, como... fuiste a comer una ensalada luisiana y dijiste, coño, si aquí ahora no, ya no vienen No, estos. no, es que me salía como sitio de recogida, hipercore, Ok. supercore o no sé qué, y fui y dije, ándale, Pues lo que... me acuerdo de esos paseos después por la noche dando una vuelta, hablando de lo divino y lo humano. Y me acuerdo en uno de esas cenas fue cuando yo me acuerdo de esa época yo estaba en un fabricante y tú estabas en Pues banco. en una empresa, ¡pip! En una empresa de esas, sí. Y que me acuerdo que decíamos, digo, joder, pues yo es que últimamente estoy haciendo un montón de cosas de esto en concreto, o me he pegado con esta tecnología en concreto, o he montado una historia que se me ha pasado por la cabeza para hacer yo qué sé. Joder, esto, me he pegado 2 tardes haciendo esto hasta que he hecho andar esta movida. Esto no sé, habría que contárselo a alguien, ¿no? Quiero decir, a lo mejor esto que yo he tardado, todo esto, si alguien se lee esto escrito en algún momento, en 5 minutos aprende cuál es el problema y directamente ya no le pasa, ¿no? Y ahí fue cuando me acuerdo que Yago dijo, pues yo eso mismo que tú dices lo llevo pensando hace un montón de tiempo y en esa época, 2007, 2008, Pues sí, yo creo que 2006, puede ya no ser. me acuerdo, por ahí, se llama blog. Y dice, y tengo pensado hasta el nombre. Se va a llamar Security by Default. Sí, Y. sí, sí, yo es que seguía mucho a Antonio Ortiz de Error 500 Ujú. y entonces ahí sí que estaba empezando el 2.0 y digo, yo creo que efectivamente ahí tenemos que meter la cabeza, ¿no? Y fue un poco, yo además que siempre se lo digo a Antonio, que fue yo creo que, vamos, por lo menos mi inspiración personal y yo creo que también la tuya y la de mucha gente, porque fue un tío, el primer tío que empezó a escribir ahí de cosas técnicas más allá de valoraciones, ¿no? Como de más alto nivel, de Ujú. otros perfiles y yo creo que sí, sí, sí. Y luego el hombre fue evolucionando a otro tipo de escritura, pero sí que, bueno, Bueno, obviamente. ahora es millonario, entonces ya no... Bueno, ahora, pues, ahora solo lee, yo qué sé, no escribe. Sí, sí, sí. Vamos, es tú dentro de 2 años, cuando ya seas millonario, Claro, o sea, totalmente, vamos, totalmente. todo el mundo se hace millonario. Totalmente. ¿Quieres ser millonario? Bueno. Total, que me acuerdo ahí en esa época fue cuando empezamos a decir, vale, pero la idea es escribir pues todos los días. Hostias, todos los días, tío. Eso era complicado. Ahí fue cuando dijimos, bueno, pues a ver quién más quiere alistarse a esto, ¿no? Ahí hablaste con Alex, con Dab, Sí, hablamos en su momento con Guachi, aunque sí. al final todos los trajiste tú, al final no eran conocidos tuyos. Y hubo un quinto elemento que duró poco, que no llegó a escribir algún post. ¿Uno? No, ninguno. No ¿No? lo sé, yo no sé a quién te refieres, pero si te ¿Nacho? refieres No. por la risa, Sí. fueron varios. Bueno, Varios, me refiero a decenas. Si es quien yo creo. eh, sí. Es que Sí, sí, sí. llegó a escribir muchos posts. Yo no, pues tendría que irme al Yo, si principio es, y yo también. si es quien yo creo, te digo yo que sí, que bastantes. Ok, vale. No, hombre, no. A ver, es que fueron pasando más personas por el camino después, pero digo de los primerísimos. La plantilla del post, ¿quién la hizo? Ah, Del vale, vale, creador. vale, 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 vale. Vale, entonces no estamos hablando de la misma No, no, persona. no, claro que no. El resto de las Vale, personas que, claro que escribieron, faltaría sí, sí, más. sí, 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 hombre, sí, sí, sí. efectivamente, que Te hubo estoy ahí. hablando del principio, Vale, principio, vale, del, vale, 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 del de un quinto Big Beatle Bang. que nos dejó tirados miserablemente. Sí, sí. Exactamente, nos dejaron un poco. Pero O bueno, como el oye. tercero de Martes y 13, que luego se arrepintió de haber dejado el dúo cómico. Ah, pues mira, Entonces, no, Martes y 13 fueron tres. no Y sabía. uno se piró y justo los otros pues alcanzaron o hicieron todo lo que hicieron, ¿no? Ah, pues Pues sí, mira. sí, efectivamente, efectivamente. Pensaba que te referías a otra persona. No, 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 no. El resto de las personas que vinieron después, bueno, entraron y salieron. Y bueno, Sí. más o menos, sí que Muy todos, buenos colaboradores. O todos sea, si aportaron. tú miras
quién ha colaborado en el blog, Mm. pues es prácticamente como decir, en mi bar Sí, tocó, sí. no sé, o sea, Led Zeppelin, que sí, que por supuesto. O sea, evidentemente en el blog, lo que eran colaboraciones externas que abrimos tiempo después, no porque no quisiéramos de antes, es porque ¿qué coño va a querer escribir en un que- sitio que no tiene nada? ¿Sabes? Pues bueno, pues empezamos como empezamos y lo que tenga que ser, que sea. Pero sí estuvo chulo. La época de Security by Default fue guapa. Ahí cada uno un poco tenía un perfil distinto o que se adecuaba a diferentes cosas. Salían tecnologías nuevas, me acuerdo, pues cuando salió WhatsApp. WhatsApp, que que- me acuerdo que vosotros siempre decíais, Alex o tú, o los dos, yo creo que tenéis posts distintos de diferentes investigaciones han tenido que chapar el servicio de WhatsApp un rato para parchear una cosa sí, 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 que, sí. que descubrimos nosotros. Sí, 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 sí. Eso te lo confirmo que fue un post mío que les hicimos bastante pupa con formas de hacer hijack de cuentas en WhatsApp. Ujú, De hecho, yo di una charla, no sé, en 2010 en la Router, ujú. que llevaba un 0 day de WhatsApp. Lo que pasa es que un alemán lo sacó 4 días antes de mi charla. Ah, O sea, fue totalmente os voy a sacar una cosa interesante y luego pues no. bueno, Pero bueno, sí, sí, fue muy interesante. Sí, 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 sí. La verdad es que fue una época divertida. Yo creo que era un poco también las ganas de hacer cosas, de escribir, o sea, de compartir al final lo que uno hacía, o sea, de pegarte con cosas y hacérselo entre comillas fácil a otro, sí. a quien lo quisiera leer. Era agradable también leer los comentarios. Yo ahora mismo leo algún blog, bueno, algunos comentarios, otros serán para Hombre, tirarles hombre, ácido encima, pero bueno, entiéndeme, tiene que haber de toda la vida. Ahora pasa con Twitter, ¿sabes? Pones cualquier cosa, ¡puf! Y te llueven hordas de imbéciles muchas veces, pero bueno, así va la vida. Y, y me acuerdo en esa época, o sea, que escribías cosas y bueno, había gente que te lo agradecía, decía, joder, pues me he estado pegando con esto mismo, o oye, ¿conoces esta otra forma? O sí, yo lo solucioné de esta otra manera, lo cual aportaba, que ese era el objetivo, o sea, que luego lo que todo el mundo de forma colaborativa pusiera debajo formase parte del artículo, ¿sabes? Que al final sirviese sí, sí. para tener una guía que a alguien le sirviese. Yo me consta que ha habido posts que hemos escrito nosotros que han servido en bibliografía de oposiciones, por ejemplo. Me consta de gente que ha venido y me lo ha dicho, joder, pues estoy estudiando una oposición, no me acuerdo qué cuerpo de sistemas del Estado, de no sé qué historia, y es que hay enlaces en esa época a post vuestros de securización de infraestructuras, de no sé qué. Pues mira, pues me alegro, pues mola, pues gracias. Sí, Pues de guay. hecho, Garante es hijo del blog. O sea, Correcto. no te olvides que fueron unos servicios que yo me fui inventando, que eran @security by default, Sí, cierto. y a raíz de eso me contactó un inversor y montamos Garante. Y, por ejemplo, la herramienta esta que publiqué de También. anti-ransomware que permite detectarlo por honeypot, Mm, luego sigue referenciada por el CNI en la guía de referencia de cómo combatir el ransomware en la administración pública y tal, ujú. pues está ahí referenciado. Y Pues, fue una herramienta sí, sí. salida del blog. Oye, ¿qué te parece esto? Bueno, pues públicalo a ver qué pasa. O sea, Que era pues, creando ficheros de COI por el camino, ¿no? Y que sí, si alguien llegaba y te cifraba, modificaba esos ficheros y nadie tiene que tocar estos ficheros. Por lo tanto, ojo, claro. cuidado. Está bien, el concepto es correcto. Está guay. Sí, y ya digo que ese tipo de cosas están bien. Ahora han llegado los canales de YouTube técnicos y yo creo que eso ha sido ya la muerte. Al tenerte que ver un vídeo Mm, para sacar una información técnica no es el formato. ya. El formato son las fotos y los snippets de código Ujú. y los comandos. Ya, pues Yo, por sí. ejemplo, lo veo, no sé qué estaba haciendo antes, no recuerdo, buscando algo y me aparecían solo vídeos. O sea, me tengo que ver 40 minutos para entender cómo configurar no sé qué. Es un poco, yo creo que ahí no estoy muy... Yo No creo que estoy- la gente ha querido, lo hablábamos otras con Dani también, ha querido ganar incomodidad. Incomodidad de poder estar haciendo otra cosa y además estar aprendiendo, ¿no? O sea, ir por la calle, corriendo, paseando al perro, en el metro, en el autobús, y lo de leer, como que ya no tal. De hecho, depende en qué sectores o en qué foros andes, la ortografía de la gente va a peor. ¿Por qué? Porque realmente la gente no lee. Entonces,
Y si lo que lees son cosas de gente que escribe sin H's y sin acentos y confunde la B con la V, pues evidentemente tú vas a creer que eso se escribe así y vas a escribirlo así después. Al final, eh, insisto, o sea, la educación de escritura de la gente se está yendo a hacer puñetas. Yo me acuerdo que aprendí a leer, o sea, que leía Mortadelos, vale, muy bien, pero joder, pero es que yo no tengo ni una sola falta de ortografía. Leyendo 1000 cosas, Mortadelos de niño y muchos libros después y muchas cosas técnicas a posteriori. De hecho, hay gente que ha aprendido inglés en base a leer cosas técnicas, puramente, me consta. De gente que no se ha pegado un año en Inglaterra, ¿sabes? O sea, o en Estados Unidos, sino que ha aprendido y para mí tiene un mérito muchísimo mayor que el cómo he podido aprender inglés yo, que yo me fui un par de veranos a UK. Bueno, pues vale, pero hay gente que esto lo ha aprendido de otra manera y joder, y soluciona el tema, ¿sabes? O sea, joder, vamos, está estupendo. Así que, Sí, pero que se ha perdido el cómo hacer las cosas. No sé, a mí era mejor el ayer, ¿verdad? pero es que eso dicho así suena a máquina de vapor hablándole a un ordenador. Entonces, no es el caso. O sea, ojo, porque es muy fácil que luego acabes encasillado ahí y hay que justificar las cosas. Y a mí, o sea, la información técnica que viene en un vídeo Mm. es totalmente inútil. O sea, es totalmente inútil. Bueno, Porque no tienes, o sea, tener explicado una guía, mm, cómo configurar, cómo optimizar un Apache. mm, Pues, pero estás viendo el fichero de configuración, mm. los parámetros, el modelo de fichero de configuración que tienes que hacer, ¿cómo lo haces eso con un vídeo? Lo paras y lo vas tecleando, a ver, Sí, amplía. básicamente sí. Lo que pasa es que, a ver, todo esto, a ver, nosotros habitualmente que hacemos formaciones que incluso se crean en vídeo, posteriori, damos aparte, pues No es un eso, PDF. claro, o sea, nosotros tenemos ahora un curso de hardening de infraestructuras Windows, PDF no, un TXT con los comandos para que el alumno pueda hacer copiar, pegar, para que lo que va viendo en vídeo que va haciendo el profesor pueda copiar y pegar e irlo reproduciendo. O sea, porque al final, Claro, de alguna manera, aparte del PowerPoint o los PDFs que sean necesarios, claro, pero también un TXT con comandos. Me contaba Julio que no sé efectivamente. Eso cuántas es lo que líneas quiero tiene aquello. decir, que al final, muchas ocasiones, si no tienes un apoyo y sobre Mm, todo librillos y mm, how-tos, sí. no te vale de nada. O sea, ver ahí un tío, no, pues es que voy a conseguir, no sé, instalar un módulo o una extensión en Burp Suite. Ujú. Pues cojo, pues miro, abro la carpeta. ¿Qué carpeta? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo Ya, has pegado? ¿Cómo lo has descargado? Espera, que tengo que retroceder 2 minutos porque tengo que ver un fulano. A ver, no es práctico. ya. Si te lo miras en un post, lo tienes toda la información. Ah, vale, la ventana. ¿Se parece a la ventana? ¿Dónde está la opción? A la derecha, con un circulito. ¿Sabes? Mira, Ya, tienes que ir aquí a ya. más opciones y al final generas how-tos que son útiles. Mm. Pero toda la información condensada, Quizá ha cambiado el canal, la forma de, pero bueno, si la intención sigue siendo la misma de divulgar, de contar cómo hacer las cosas, bueno, no sé, sí. A ver, a mí es que me gustaba cómo era en esa época, pero también me gustaba System 5 y no System D, ya lo sabes. Yo qué sé, me gustaban muchas cosas de antes que las de ahora pues me gustan menos y me tengo que joder. Y ya está, no hay mucho más. ya, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero en este caso está justificado lo de System y lo de. Cuando yo aprendí a programar, se programaba programación estructurada, objetos, no se usaban lenguajes de programación como Pascal, C, C++, Java, Perl, vale muy bien, pero ya de ahí en adelante, lenguajes de programación que duran 2 años porque el que lo mantiene acaba hasta los huevos y luego evoluciona a otro distinto que no sé qué, entonces todo lo que has aprendido aquí ya no vale y cambia la sintaxis de aquí en adelante porque no sé qué, el mismo Python pasa, que Sí, sí, sí. cambian mierdas de la sintaxis y en formas de ver, de hacer algunas cosas. Son cambios mínimos, de acuerdo, pero hay algunas cosas de Python 2 a Python 3 Sí, y sí, ya sí, ves que es que ni funciona, correctísimo. es una mierda. Entonces, claro, o sea, eso, la forma en la cual se hacen las cosas. Esta tarde hablaba con un cliente que me decía, que estaba hasta el gorro también, de todos los sprints, los scrums, los ágiles, todas esas palabras nuevos que al final son conceptos del cómo hacer, no sé qué.
Tío, si antes funcionaban bien las cosas, ahora yo creo que la calidad de lo que se hace no es como lo que se hacía antes. No, no lo es, porque no sé si son las prisas por meterle nuevas cosas a algo que no está asentado, algo que no está estancado, o sea, algo que no está bien reposado y que está bien probado. Mi opinión es que se está evolucionando algo que no ha llegado a ser estable. O sea, se evolucionan betas. Y entonces, claro, evolucionando betas, siempre que vas a tener betas. Espera, que voy a borrar los 4 proyectos en Go que tenía empezados esta semana. Me has En Go, convencido. O no, sea, tío, ya eso no, voy a no. volver a hacer. No, no, ahora tienes que ser en Rust. No, no, y si no, pues en R, y si no, en D, y si no, ay, os hace puñetas, ya te veo. Bueno, pero si miras la guía de los índices de programador de popularidad, C y C++ y Java siguen triunfando. Y Python es un lenguaje que, aunque se haya puesto Botox y hialurónico, tiene ya sus años, ¿eh? Que sí, Tiene sí, ya sí, sus por años, ¿eh? No, supuesto. no es un invento. Vamos, de hecho, León Weliki, en ONO 2003, ya Usaba Python. predijo, era Pythonero totalmente. Pues mira, no sabe. Pues sí, yo recuerdo que teníamos unas conversaciones ahí sobre Perl VS Python y él ya lo defendía. Fíjate. O sea, que Pues, sí, pero ese hombre estaba en Microsoft, me acuerdo. está en Estados Unidos, se fue y Hacía tal, rollo, ahí tuvo hijos hacía como rollos para en, no un sé estadio y oh, ok. un poco más. Bueno, pues fíjate, pues ya te digo, al final, no sé, cualquier tiempo pasado fue mejor. No sé, yo recuerdo el tiempo pasado y sobre todo mucho tiempo vivido contigo profesionalmente primero y luego pues a nivel personal y haciendo miles de cosas a posteriori, proyectos después, bueno, juergas varias, etcétera, pues chico, Sí, yo la lo verdad es recuerdo guay. que Y hablando de cosas técnicas, porque al final a mí me costaba también encontrar a gente que quisiera hablar de cosas técnicas, que te fueras de juerga a dar una vuelta, a cenar de no sé qué y pudieras hablar de, pues tío, he estado pegándome con no sé qué y esto, no sé, joder, intento programar esto de esta manera, llevo una tarde entera pegándome con esto para hacer esto y ahí estoy. Y llegar tú y decirme, pero tronco, pero ¿y no has probado a hacerlo de esta otra forma? O sea, tira todo eso que tienes, tíralo fuera de la mesa y ras, como en las películas y haz esto. Pues llegar a casa a la 1 de la mañana después y a las 2 decir, tío, he hecho lo que me has dicho y el approach es totalmente diferente a como lo había pensado yo. Me he sentado y me ha funcionado y está perfecto. O sea, que decir, bueno, perfecto, funciona, que es lo que no me pasaba antes, efectivamente. O sea, que al final eso, pues se aprecia, ¿sabes? Es decir, el alguien que se haya pegado con las cosas o no se ha pegado con eso, pero te da una visión a la hora de decir, ¿por qué no lo haces así? Ah, pues también es verdad. ¿Sabes? Al final. yo creo que eso sí que es verdad que, bueno, ahora con esto del coronavirus, pues ya olvídate de muchas cosas, Claro, claro. sobre todo de eventos, mamoneos varios y tal, todo eso ya lo ha matado. Y bueno, pero sí, la verdad es que sí, no, estaría bien que podías impulsar un foro de conocimiento tecnológico al cual pudieses invitar a quien tú quisieras y organizar debates, pero al más puro estilo griego. Sí, lo del sexo anal, ¿vale? O sea, pero una especie de ágora en la cual se pudiera, con la excusa de comerte un chuletón o unas chuletas o un arroz, el poder hacer una especie de foro de conocimiento. Yo me apuntaría, vamos. Si no hay que llevar mascarilla, 8 pruebas PCR y una prueba de no sé qué, 6 de pues, antígenos y no sé qué, vale. Bueno, pues pues nada, sí, pues impúlsalo. no, bueno, a ver, al final el poder quedar a comernos unas chuletillas en las moreras, pues siempre está ahí, o sea que eso no es un problema. Sí, 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 sí. Pero bueno, pues oye, pues fíjate, muchas veces la idea es que yo tenía aquí un guión, pero vamos, que me lo he saltado a la torera, he hecho un poco lo que me ha dado la gana, o sea que, vamos, como siempre, un placer. Y Bueno, nada, vamos, yo estoy seguro que a la gente le va a encantar y, vamos, para mí, como te digo, un placer y un honor y una persona a la que le tengo que agradecer, pues bueno, o sea, yo creo que a todas las personas a las que pienso invitar les tengo que agradecer el haber, el principio de Lockhart, ¿no? El que yo he dejado algo en esas personas y las personas han dejado algo en mí, entonces al final pues yo evidentemente ya lo sabes, siempre te he tenido en muy alta estima personal y profesional por haber sido una de las personas que más paciencia tuvo conmigo
a la hora de enseñarme cosas, incluso aguantando cabreos, amenazas de hostias y de todas las cosas que nos hemos ahí Pues divertido. compra Garante. Yo lo uso, de hecho, además. No creo que la compres, la Ah, empresa, sí, digo. claro, claro, claro. Espera a ver cuánto llevo en el bolsillo, que ahí la compro. Sí, sí. Esto, porque si no, esto suena la frase esta que te gusta mucho de Zaragoza, de te quiero mucho perrito, pero Pero para un pan poquito. poquito, ya, pero vamos. Con tus millones encima de la mesa y Pum. compra Garante. Eso Sí, es lo que sí. tienes que hacer. Espera, que ahora los tengo de rublos, ¿eh? Que te lo pago en rublos, que parece que va bien la cosa. No, joder, Pues qué ahí va. podríamos retomar y volver a ser compañeros ahí todas las mañanas o mediodía. Sí, bueno, con suerte saco un rato por una noche, una vez, nada, esto para poder grabar, pero vamos, que sí que. A ver, ya te digo, ya yo los años vividos hace años, yo creo que fueron los mejores para mí. Y la verdad es que me lo pasé de puta madre. O sea, las cosas, la de cosas que hicimos, las que se pueden contar y algunas que no se pueden contar tanto, pero uf, sí que lo he pasado bien, sí. Sí que ha sido Sí, la verdad es que divertido. sí. Ha Que haya sido, pasado. ha sido divertido, ha sido divertido hablando del Civilization o del Free Civilization. Sí, sí. Venga, la última y nos vamos. La última y nos vamos. ¿Qué pasó con el Free Civilization una noche, Yago? Dios, esa fue buena. Yo es que siempre me ha encantado, o sea, de hecho yo creo que los dos únicos juegos así que me han enganchado, o sea, de verdad ha sido el Civilization y es verdad que con el FIFA pues he metido horas, ¿no? Sin más. No me ha gustado otros juegos pero el Civilization, obsesivamente no he dormido noches por jugar Civilization, o sea, y había una versión libre, el Free, Pues sí. que yo no sé si sigue, pero claro, free open source, pues a mí tenía todos los elementos para funcionar y yo estaba jugando y montaba partidas online. Y recuerdo que un brasileño me baneó de la partida, además a malas, y tuvimos una pequeña confrontación y en ese momento de ofuscación veinteañeril cogí y dije, sí, pues espérate un momentito. Y me conecté a cierto ISP donde estábamos trabajando y dije, tú espérate que vas a tomar caipiriñas. Y una herramienta que se llamaba Yapin Ya, ping. para enviar oversize ICMP El packet. payload, ¿no? Sí. Digo, pues espérate, porque van a saltar todas las alarmas en el cablecito este transatlántico y tal, pues no te preocupes. Y le lancé una tormenta masiva para liquidar su conexión con tan mala suerte que fue tan desmesurado que reventó el propio ISP, que yo tenía, por supuesto, acceso a máquinas. Sí, claro. Y al día siguiente, o sea, yo recuerdo que en principio cuando le fui a dar a control C, de bueno, ya me lo he dado, ya no funcionaba, ya no volvía la máquina. Toda la noche no volvió, porque yo estuve toda la noche esperando de qué ha pasado aquí. Al día siguiente por la mañana había un comité de crisis porque habían reventado todos los routers de ese ISP. O sea, a la hora de sacar el tráfico se había colapsado y todos los Cisco en cadena, y se había quedado todo el ISP, ese gran ISP, Los sin Cisco, conectividad. un NetScreen grande que había también, había varias cosas por ahí, sí, 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 sí. No, Barrio, eso sí que fue un ataque nuclear. Y Yo, no, no te- es que me acuerdo de aquello y es que además, no sé, yo creo que yo llegué antes o algo así, había un Cristo del Copo y ese día apareciste tú también tempranito, hostias, que no veas la que sale. Yo, ¿qué ha pasado? Digo, hostias, que, madre mía. Y ya luego fue en el café que dices, joder, la que se ha liado, ¿eh? La que ha liado Tamallín. ¿Te acuerdas la que ha liado Tamallín? Bueno, pues la que ha liado Tamallín, al final, pues mira, es que anoche no veas lo que me pasó y me conectaron, bueno, y que se va a joder el brasileño y al final se cayó todo. Sí, sí, sí. Bueno, esa, Pero en esa fin, fue otra de tantas historias sí, para no dormir. Pero bueno, estuvo bien, estuvo bien. pues Pues, sí, pues nada, tío, lo dicho, que mil gracias a ti. por todo, como siempre, y también por venir, por prestarte a participar, quiero decir, pero tenía claro que si alguien tenía que estar aquí, eras tú. Pues muchísimas gracias. Espero que eso no se lo digas a todos. Me veré todos los vídeos para ver si lo dices o no. Deberás el último minuto de los últimos vídeos, que nos conocemos tú y yo, y ¿qué dices que pasa? Y pues muy bien, encantado. La verdad es que un placer. Y la verdad es que sí, ojalá se pudiera retrotraer en el tiempo. Pero bueno,
yo creo que al final ha sido un camino que tiene partes en las que te toca divertirte, partes en las que te toca estar puteado por una serie de compromisos personales, profesionales y familiares. Y al final, pues eso te acaba modulando y lo interesante es decir, bueno, yo el camino que me tocaba risas, cachondeo, Ya lo lo hice viví. y me lo pasé muy bien. Ahora ya estás en otro camino haciendo otras cosas y la gente es muy interesante que si lo está viendo alguien con 20 años, que sepa que ese es el momento de hacer todo esto. O sea, de que no pierda ese tiempo en aprender, en buscar gente que le apoye, que le ayude, que le motive, y es lo que va a disfrutar. Porque luego, si lo intenta hacer más adelante, ya tienes las manos más atadas Sí. de muchas cosas. Pero bueno, Sí, que también, y sobre todo yo, un poco en otro capítulo y en este también digo lo mismo, o sea, con esa edad que tienes la fuerza, la energía de hacer cosas, no perder el tiempo viendo vídeos de chorradas, o sea, de verdad, emplear el tiempo en cosas útiles, en aprender, o sea, informarse, auto y también sí, sí, en formaciones. Yo no sé el ratio de gente que va a tus cursos que es veinteañera, pero si me dices que es poco, cierro el portátil y me voy a mi casa. O sea, porque es que coge pena, tus qué pena, cosas y qué pena. bien. Qué pena. Si tus alumnos no son en mayoría gente entre 25 y 30, Bueno, tengo de todo pues también ahí. esos son los que tenían que estar ahí. Los otros también, a ver, que no quiero decir que no, pero el que en ese segmento de edad no pite Mm, o no tengan esa motivación mm. de verlo como termino la universidad y ahora adquiero los superpoderes, me parecería un poco, bueno, no sé. Sí, termino la universidad y me especializo en algo, ¿no? Que es un poco la idea, me centro en Adquiero el conocimiento, porque sí, sí, yo, pero en algo en concreto. Yo, vamos, o sea, evidentemente el momento de aprender y además que tienes la juventud de hacerlo, sí. porque Y la yo, falta de responsabilidad, no tanto la juventud, que eso también es un mito, porque yo sigo liberando herramientas como cuando sí, tenía 20 sí, años y no quiero, no es en plan de como tienes más de 40 años, tú hacer gestión no, o coño, hacer preventa. O sea, pero pero sí entiéndeme, que es verdad la falta de responsabilidad y la claro, posibilidad de quedarte hasta las 8 de la mañana compilando una cosa que no te compila, que ahora mismo correcto. no puedes. O sea, en ciertas edades Mm. o con responsabilidades no puedes. Sí, no, no, y es que ese es el tema. O sea, yo, vamos, termino tardísimo de hacer cosas, gestiono una empresa. O sea, que te quiero decir Claro, que parece una tontería, que es una empresa pequeña, pero jo, la cantidad de trabajo que hay que no se ve, que no es técnico, pero además es que yo me acuerdo que ahí es responsabilidades. una predicción que fallaste. Que tú algún día dejarás de hacer cosas técnicas porque tendrás que hacer, porque la evolución de llevarte a un puesto de mayor responsabilidad te llevará a hacer gestión. Y es cierto, pero yo no he perdido mi punto técnico, o sea, no lo he perdido. Es que No lo pierdas, no pierdas el me mismo. niego a perderlo, tío, o sea, me niego a perderlo. Yo soy técnico y yo sigo haciendo cosas técnicas y me gusta el cacharreo, vamos, lo saben mis compañeros como el que más, que me encanta el cacharreo, me encanta instalar cosas, me encanta reventar movidas, me encanta probar cosas nuevas, me encanta hacer plantillas con cosas, con máquinas virtuales, con máquinas no virtuales. Me encanta hacer eso porque eso al final son cosas que luego implemento en clientes o pueden servirle a gente como una evolución de algo que les va a salvar la vida en un momento o que, bueno, puede que no valga para nada en muchas de las cosas que uno intenta, pero si no pruebas, nunca te va a Bueno, salir además nada. vosotros tú liberas, quiero decir, que yo en esto es lo que comentaba antes de tú porque eres experto. Y yo valoro mucho, personalmente, aparte de tus charlas, que implica una proyección técnica, también el desarrollo de herramientas. Mm, Yo creo que eso es para mí una persona que no tiene GitHub o Bitbucket o lo que sea, mm. o que no está desarrollando herramientas, yo creo que ahí no está aportando todo lo que debería. Yo siempre animo, porque a veces me dice alguien, es que está todo inventado. Bueno, pues invéntate tú algo nuevo. Ya, pues sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y en ese sentido, Mm, lo animo. Y lo valoro mucho a ti y como compañía. Que mm, liberéis herramientas, que liberéis código, que liberéis cosas, mm. que seáis más de. Eso lo veo muy O sea, al importante. final nosotros muchas de las cosas que hacemos como tenemos que automatizar determinadas cosas o tenemos que, bueno, si no está hecho, pues inventarlo. Pues precisamente, por ejemplo, con WinTriage, imagino que te refieres a esa herramienta, el código no es Los libre módulos que tenéis para el INE. para el IME, claro, claro. O sea,
Y esos sí son libres, o sea, son los .cao para dumpear memoria directamente y luego pero el profile de volatility para interpretarla. Esos están ahí, están en Bitbucket. Pues una compañía que no tenga un GitHub, yo si fuera, ahora mismo me nombran responsable de seguridad CISO de un banco o de cualquier empresa, yo más que valorar tamaño, seguro de responsabilidad civil y todo ese tipo de cosas, es enséñame tu GitHub, tu Bitbucket, enséñame qué aporta, quién tienes, quién. Bueno, va a venir a trabajar contigo Antonio López. ¿Quién es Antonio López? ¿Qué ha hecho? Ya. ¿Qué ha hecho? Enséñame. Esto, vale, pues me da igual, es que ya no miro nada más de la empresa. Me interesa eso, esa aportación. Pues sí, bueno, pues no pierdas, o sea, y sigue incentivándolo el ir haciendo cosas y más de. Y al final es que tiene que quedar gente que quien venga después de nosotros a hacer cosas, que siga habiendo gente que haga cosas. Que sí, pero yo te lo digo que no. O sea, si algún momento te ves tentado a dejar de hacerlo o tal, mantén. Y no necesariamente que sean herramientas open source o tal, pero por lo menos el poder enseñar tu propia. O sea, es decir, mira, yo soy mecánico y tengo mis propias herramientas. Sí, claro, es eso. Mínimo, yo soy forense y tengo mis propias herramientas hechas por mí. Es que eso es el valor, eso es lo que vale de una empresa o de un profesional. Y eso es lo que te digo, que si sigas apostando y también con toda la gente que trabaja para ti, también incítales a que trabajen en esa línea, porque eso es el capital real que aporta y tu valor. O sea, todo lo demás no. Para mí no trabajan conmigo, pero en principio sí que es cierto que vamos, me consta hoy mismo, o sea, uno de mis compañeros decía, oye, mira, es que me he montado esto para poder gestionar todos los reborns de todos los clientes, he montado esto, lo he probado primero en mi PC, funciona, en qué máquina lo monto para que lo podamos usar todos los demás. Y es una especie de C2 para poder hacer lo mismo en todos los reborns a la vez. O sea, reborn es un sistema basado en software libre que sirve para hacer copias de seguridad y es a prueba de ransomware. O sea, aunque te lo cifren, podemos volver a un punto anterior, ¿vale? Y está basado en un FreeBSD, ¿vale? O sea, está basado en FreeBSD por debajo, pero tiene montones de scripts y montones de desarrollos securizando eso que no vienen en el propio software. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido mejorar eso. Y claro, cada vez que probamos, por ejemplo, un check que lo que hace es mirar todas las extensiones que guarda el sistema de copias de seguridad de ese cliente en un recurso compartido que ponemos en ese equipo que guarda el cliente, digamos que memorizamos una primera pasada, es como una FIC, de la primera pasada que le pega es para inicializar y decir, vale, estas son las extensiones que guarda ese cliente con su software de copias de seguridad. BSNMP, si cambian las extensiones, ejecuto un script, si cambian las extensiones, ojo, porque te están cifrando tu copia de seguridad. Es un poco como lo que haces tú. No tienen por qué cambiarte las extensiones. Miramos, por ejemplo, otro script que haya ficheros nuevos diariamente. Eso quiere decir que ha habido incrementales de backup. Si no, es que el cliente no está haciendo el backup. Algo pasa. Notificamos con alerta. Bueno, pues todos esos checks distintos que hacemos sobre cada reborn se implementan y este hombre lo que ha hecho es una forma de decir, vale, lo hago en pruebas y cuando ya veo que funciona, lo paso a todos, pues a todos a la vez. Get file, upload file, download file, ¿vale? Para algo que genera un resultado, tráemelo de todos para poderlo ver. O sea, pues es verdad que implementamos mecanismos de funcionamiento nuestro. O sea, antes hacíamos una serie de cosas con Excel, una Excel compartida en una especie como de Google Docs, de Google, que no es Google Docs, sino que es una cosa interna montada con Nextcloud, nos dio fallo. Oye, necesito una aplicación que haga esto. Uno de ellos llegó, se sentó y dijo, no te preocupes. Y el tío en un ratito tenía hecho una cosa a medida para nosotros, para nuestro propio funcionamiento. No es, ¿podría haber buscado un CRM? Pues podría haberme buscado un CRM que lo hiciera. Pero es que esto en concreto, no, mira, es que lo hago yo porque además como llevo usando esto todo el tiempo, él lo utiliza y dice, pues esto en concreto lo voy a hacer a nuestra pinta y lo voy a hacer con nuestras necesidades. Pues de puta madre, o sea, es que es... Pues si una empresa que no tenga esa cintura, no, o sea, yo no la consideraría para hacer nada con ella. No. Mi opinión. Pero vamos,
mi opinión. No, Yo, vamos, en ese sentido, tengo un equipazo de gente que lo que no lo hay, lo hacen, ¿eh? O sea, te aseguro que lo que hemos llegado a hacer, o sea, hay muchas cosas que no se cuentan porque son I más de propio y no preferimos no contarlo, pero hemos llegado a hacer cosas muy guapas. O sea, a nivel interno de infraestructura, de incluso la forma de impartir las formaciones con una marca de agua en tiempo real, embebiéndole a cada alumno una marca de agua distinta, con un streaming distinto. O sea, ahí hay potencia de cálculo, pero mucha potencia previa de desarrollo de cosas y de I más D. O sea, en esta empresa se ha hecho mucho I más D, se hace mucho I más D. Y mucho de pues ello sirve para los propios clientes, que esa es la idea también, claro. pues fenomenal. Me está pitando que me quedan 6 minutos de batería. Ah, vale. Pues nada, pues oye, lo dicho, que un placer y joder, la verdad es que nos hemos extendido un pelín. Esto iba a ser media hora y llevamos hora y 20. Pero Bueno, bueno, luego pues, cortas como te dé la ¿qué gana. coño? No voy a cortar nada. Así va entero que está estupendo. O sea, que no hay nada que cortar. Esto no es la sexta. Así que hablamos. Mil Venga, tío, gracias, pues tío. Un muchísimas abrazo. gracias. Un Hablamos. abrazo.